Mis amigas sienten vergüenza ajena cuando estás cerca, dijo ella durante la cena. Yo solo sonreí, pagué mi parte y me fui. Ahora, sus amigas me siguen en redes, mientras que ella ni siquiera puede mirarse a sí misma. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero mantuve la compostura mientras buscaba mi cartera. 4 años de lo que yo creía era construir algo real, y así es como terminaba. Conocí a Britney en una conferencia de ciberseguridad en San Antonio, allá por 2019. Yo tenía 29 años, trabajaba como especialista en seguridad de redes para una empresa mediana, ganaba $75,000 al año y, de verdad, me apasionaba lo que hacía. Ella era esta representante de ventas farmacéuticas, vibrante y llena de vida, que de alguna manera hacía que hablar sobre la penetración de mercado de los antidepresivos sonara fascinante. Conectamos de inmediato, entre un café horrible de la conferencia y anécdotas compartidas sobre presentaciones a clientes que habían salido terriblemente mal. Tenía una forma de iluminarse al hablar de sus metas, de su impulso por construir algo más grande que simplemente alcanzar los objetivos de ventas trimestrales. Yo admiraba esa ambición, esa hambre de querer más. Los 2 primeros años fueron sólidos. Nos complementábamos muy bien. Yo era el tipo estable y técnico que podía arreglar cualquier cosa electrónica. Ella era la mariposa social que podía encantar a cualquiera para que comprara lo que fuera que estuviera vendiendo. Hablábamos del futuro, de combinar nuestras habilidades de alguna manera, quizá de empezar una consultora juntos. Empecé a estudiar regulaciones farmacéuticas solo para entender mejor su trabajo. Ella me explicaba la ciencia detrás de los medicamentos que promocionaba, y yo la ayudaba a configurar sistemas de comunicación encriptados para datos sensibles de clientes. Se sentía como una verdadera asociación. Luego, los despidos en la industria golpearon duramente a las farmacéuticas. A finales de 2021, Britney perdió su puesto junto con otros 200 representantes, cuando su empresa reestructuró toda su división de ventas. Vi cómo su confianza se desmoronaba, mientras las cartas de rechazo, una tras otra, se acumulaban. La industria farmacéutica se estaba contrayendo, y los representantes con experiencia luchaban por menos puestos. Sus ahorros se agotaron rápidamente, divididos entre los pagos de la hipoteca de su moderno condominio, que había comprado en sus años de altos ingresos, y la cuota del BMW, un auto que gritaba éxito a los clientes potenciales. Fue entonces cuando di un paso al frente. Empecé a cubrir los pagos de su hipoteca, $1,850 al mes, mientras ella daba un giro hacia el coaching de bienestar de lujo. Había investigado y había identificado este nicho de mercado de mujeres adineradas que querían planes personalizados de optimización de la salud. Los costos iniciales eran elevados: certificaciones, desarrollo de un sitio web, materiales de marketing de alta gama, sesiones de fotos profesionales. Yo lo cubrí todo porque creía en su visión y porque la amaba. Durante 6 meses, invertí probablemente cerca de $18,000 en su nuevo emprendimiento. El negocio, de hecho, empezó a tomar impulso. Consiguió varios clientes de alto poder adquisitivo a través de eventos de networking y marketing en redes sociales. No eran las típicas buscadoras de bienestar. Eran esposas de ejecutivos de tecnología, agentes inmobiliarias de éxito y mujeres que podían permitirse pagar $300 por sesión para un coaching personalizado de nutrición y estilo de vida. Britney prosperó en este ambiente. Empezó a vestir diferente, a moverse con una nueva confianza que provenía de codearse con gente de mucho dinero. Entonces surgió la oportunidad de Dallas, un puesto senior en seguridad de redes, con un salario base de $105,000 más opciones sobre acciones en una startup de ciberseguridad en crecimiento. Era exactamente el tipo de avance profesional por el que había estado trabajando durante años. Pero cuando se lo mencioné a Britney, pareció genuinamente aterrada. No puedo mudarme ahora, dijo. Por fin estoy construyendo algo aquí. Mis clientas necesitan constancia, y apenas estoy empezando a entrar en los círculos realmente exclusivos. Por favor, Nathan, necesito tu apoyo para que esto funcione. Así que rechacé la oferta de Dallas. Me dije a mí mismo que era una inversión en nuestro futuro juntos. Ella estaba construyendo su base de clientas entre las mujeres más ricas de Austin, y yo le proporcionaba la estabilidad que le permitía tomar esos riesgos. Sentí que era la decisión correcta, aunque ver esa oportunidad escaparse me dolió más de lo que me admitía a mí mismo. Mirando hacia atrás, puedo ver cuando las cosas empezaron a cambiar.
Britney comenzó a mencionar constantemente a los maridos de sus clientas, capitalistas de riesgo, fundadores de startups, promotores inmobiliarios. Volvía a casa de los eventos de networking hablando de la casa del lago de alguien, o de la colección de arte de otra persona. Gradualmente, las conversaciones se volvieron menos sobre sus objetivos de negocio y más sobre el estilo de vida que estaba presenciando. Empezó a sugerir que mejoráramos nuestras citas nocturnas, que probáramos los restaurantes que frecuentaban sus clientas y que asistiéramos a eventos donde pudiéramos encontrarnos con la gente adecuada. Pensé que solo era entusiasmo por su nuevo círculo profesional. No me di cuenta de que, en silencio, estaba comparando nuestra vida con la de ellos y encontrándola deficiente. Las señales estaban ahí, la forma en que revisaba su teléfono constantemente durante nuestras noches tranquilas, las sutiles comparaciones con las relaciones de sus clientas, la creciente frecuencia de comentarios sobre personas que realmente entendían cómo construir riqueza o que sabían cómo presentarse en situaciones sociales de alto nivel. Pero yo lo interpreté como ambición, no como insatisfacción con lo que habíamos construido juntos. El final llegó en contento, un restaurante de la granja a la mesa en East Austin que cobraba $28 por una pasta artesanal y requería reservaciones con 2 meses de antelación. Britney había insistido en que celebráramos que había conseguido una clienta particularmente rica, alguien conectado con la escena del capital de riesgo de Austin. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando pasó 40 minutos arreglándose, maquillándose como si se estuviera preparando para una sesión de fotos en lugar de una cena con su novio de 4 años. No dejaba de mirar su reflejo en cada superficie, ajustándose el pelo y reaplicándose el brillo de labios. La energía nerviosa era palpable, pero supuse que era por la emoción del éxito de su negocio. Pedimos el menú de degustación con maridaje de vinos, $95 por persona antes de la propina. Estaba feliz de celebrar su logro, aunque las pretenciosas descripciones de granos ancestrales y verduras biodinámicas me hicieron poner los ojos en blanco por dentro. Britney apenas tocó su comida, empujando los coloridos arreglos en su plato mientras navegaba por las historias de Instagram. Parecía distraída, casi agitada, mirando constantemente hacia la entrada como si esperara a alguien. Nathan, tenemos que hablar de nosotros, dijo finalmente, dejando su teléfono con la precisión deliberada de alguien que había ensayado este momento. La forma en que lo dijo, formal y distante, hizo que se me revolviera el estómago. Esta no iba a ser una conversación sobre nuestro futuro juntos. He estado pensando mucho en lo que quiero de la vida, en el tipo de persona en la que me quiero convertir. Dejé mi tenedor, prestándole toda mi atención. Vale, ¿qué está pasando? Respiró hondo, como si se preparara para dar malas noticias a un cliente. La verdad es que queremos cosas diferentes. Tú estás cómodo con tu nivel actual, con esta vida tranquila que hemos construido, pero yo necesito más. Necesito a alguien que esté a la altura de mi ambición, que entienda la importancia de la imagen y las conexiones para construir riqueza de verdad. Las palabras dolieron, pero mantuve la voz firme. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. He estado apoyando tu negocio, ayudándote a establecerte. Y lo aprecio, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Pero Nathan, cuando te traigo a mi círculo profesional, cuando vamos a eventos juntos, es incómodo. Mis amigas sienten vergüenza ajena cuando estás cerca. Tú hablas de seguridad de redes y configuraciones de servidores, mientras ellos discuten oportunidades de mercado y estrategias de inversión. No entiendes cómo presentarte en estas situaciones. Vergüenza ajena. Como si yo fuera un adolescente socialmente inepto en lugar de un hombre adulto con una carrera exitosa. ¿De qué amigas estamos hablando exactamente? Miranda y Peyton lo han mencionado. Me quieren y desean lo mejor para mí, pero ven que me estás frenando profesionalmente. Cuando fuimos a esa recaudación de fondos en la azotea el mes pasado, te pasaste todo el tiempo hablando con el camarero sobre ciberseguridad, en lugar de hacer contactos con clientes potenciales. Yo recordaba esa noche de manera diferente. El camarero había sido un estudiante de ciencias de la computación que trabajaba para pagarse la universidad, y yo le había dado algunos consejos profesionales. Mientras tanto, Britney se había pasado la noche posando para fotos de Instagram y presumiendo de contactos en conversaciones con gente que claramente la veía como un entretenimiento, más que como una socia de negocios seria. Pero, al parecer, mi conversación genuina con alguien que compartía mis intereses era el problema. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, pregunté,
aunque ya empezaba a entender hacia dónde iba todo esto. Miró su teléfono de nuevo, y luego a mí, con una expresión que parecía casi de lástima. He estado saliendo con alguien más, alguien que sí lo entiende, que comprende lo que se necesita para triunfar a este nivel. Carson dirige una firma de inversión en criptomonedas, y ya me ha presentado a 3 potenciales clientes de alto valor. Conduce un Lamborghini y tiene propiedades en Austin y Miami. Cuando estoy con él, siento que por fin estoy viviendo la vida que merezco. Carson. La había oído mencionarlo recientemente, siempre en el contexto de su éxito empresarial o sus conexiones. Ahora, tenía sentido por qué había estado tan distraída últimamente, tan crítica con nuestras noches tranquilas juntos, tan centrada en mejorar cada aspecto de nuestro estilo de vida. Me había estado comparando con alguien que, aparentemente, encarnaba todo lo que ella creía que quería. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 meses, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. No planeé que sucediera, pero cuando conoces a alguien que realmente ve tu potencial, que quiere ayudarte a alcanzar el siguiente nivel. Dejó la frase en el aire, probablemente dándose cuenta de lo superficial que sonaba. Me quedé allí, procesando esta información, mientras ella seguía explicando cómo Carson entendía su ambición, cómo se movía en círculos donde su negocio realmente podía florecer, cómo él apreciaba su impulso por construir algo significativo. Cada palabra subrayaba lo poco que valoraba lo que habíamos construido juntos, como había descartado por completo no solo nuestra relación, sino también a mí como persona. La ironía no se me escapaba. Había renunciado a una gran oportunidad profesional para apoyar el lanzamiento de su negocio, había invertido meses de mi salario en su éxito, había sido su apoyo emocional durante el colapso de la industria farmacéutica. Pero, al parecer, nada de eso importaba porque no conducía un coche llamativo ni usaba terminología de capital de riesgo en conversaciones casuales. Cuando terminó su discurso preparado sobre necesitar a alguien que igualara su energía y visión, simplemente asentí y pedí la cuenta. El silencio se alargó incómodamente mientras esperábamos que el camarero trajera la factura. Britney me miraba de vez en cuando, como si esperara algún tipo de reacción dramática, lágrimas, ira, súplicas para que reconsiderara. En lugar de eso, calculé mi mitad, hasta el último céntimo de la propina, puse $110 en efectivo sobre la mesa y me levanté. Bueno, espero que Carson te haga feliz, dije con calma. Buena suerte con todo. ¿Eso es todo?, preguntó, con genuina sorpresa en su voz. ¿No vas a luchar por nosotros? La miré, sentada allí con su vestido de diseñador, el maquillaje perfecto, el teléfono posicionado para una iluminación óptima en Instagram, incluso durante nuestra conversación de ruptura. Britney, acabas de decirme que a tus amigas les doy vergüenza y que llevas 2 meses engañándome. ¿Por qué exactamente estaría luchando? Salí de ese restaurante y conduje directamente a casa, donde inmediatamente llamé a mi antiguo contacto en Dallas. El puesto había sido cubierto, pero tenían otra vacante, consultor regional de ciberseguridad, con un aumento salarial del 40% y participación en la startup. Acepté en el acto, di un preaviso de 2 semanas a mi empleador actual y comencé a planificar mi salida de Austin. Si Britney quería a alguien que entendiera la ambición y el éxito, estaba a punto de ver cómo era eso en realidad. Lo primero que hice fue bloquearla en todas las plataformas, teléfono, Instagram, Facebook, LinkedIn. Silencio digital absoluto. Había aprendido, viendo a amigos pasar por rupturas complicadas, que mantenerse conectado solo prolonga el dolor y brinda oportunidades para la manipulación. Britney había tomado su decisión, y yo no iba a darle la satisfacción de verme sufrir por ello, ni la oportunidad de cambiar de opinión cuando Carson, inevitablemente, la decepcionara. Mudarme a Dallas resultó ser exactamente lo que mi carrera necesitaba. La cultura de la startup era intensa, pero gratificante, y mi experiencia en seguridad de redes me hizo valioso de inmediato para una compañía que protegía a clientes del sector financiero. En mi primer mes, identifiqué 3 vulnerabilidades críticas en sus sistemas existentes y diseñé parches que salvaron a 2 clientes importantes de posibles brechas de seguridad. Mi supervisor, David, quedó lo suficientemente impresionado como para acelerar mi cronograma de promoción y aumentar mi paquete de acciones. El salto salarial de $75,000 a $105,000 fue significativo, pero, lo que es más importante, estaba trabajando con tecnología de punta y gente genuinamente brillante.
Mi equipo incluía ex-analistas de la NSA, hackers éticos que habían trabajado con empresas de Fortune 500, y científicos informáticos que publicaban artículos sobre ciberamenazas emergentes. Por primera vez en años, me sentí desafiado intelectualmente y respetado profesionalmente. Eran personas que apreciaban la pericia técnica y la resolución innovadora de problemas, no el networking superficial y las exhibiciones de estilo de vida dignas de Instagram. Me dediqué a la actividad física con la misma intensidad que siempre había aplicado a mis objetivos profesionales. Me uní a un gimnasio de CrossFit cerca de mi nuevo apartamento y descubrí que realmente disfrutaba la combinación de entrenamiento de fuerza y espíritu competitivo. Después de años de Britney criticando sutilmente mi cuerpo de padre y sugiriendo que necesitaba hacer más ejercicio para encajar en su círculo profesional, se sintió liberador hacer ejercicio para mi propia satisfacción, en lugar de para la aprobación de otra persona. La transformación fue drástica. En 4 meses, gané 7 kilos de músculo y bajé 2 tallas de ropa. Más importante aún, los desafíos físicos me dieron una claridad mental y una confianza que no había sentido desde la universidad. Empecé a escalar en un rocódromo local, inicialmente solo como entrenamiento complementario, pero rápidamente me obsesioné con el aspecto de resolución de problemas. Cada ruta era como depurar un código complejo, tenías que analizar el desafío, identificar el enfoque óptimo y ejecutarlo con precisión. La comunidad de escalada me presentó a gente genuinamente interesante que valoraba la habilidad y la dedicación por encima del estatus financiero. Estaba Miguel, un ingeniero aeroespacial que diseñaba componentes para misiones de la NASA, Sara, una veterinaria que dirigía una clínica de esterilización sin fines de lucro, y James, un profesor de secundaria que pasaba los veranos guiando expediciones de escalada en Colorado. No eran personas que intentaban impresionar a nadie o que documentaban constantemente sus vidas para obtener validación en las redes sociales. Les apasionaba su trabajo y sus pasatiempos, y eran lo suficientemente seguros de sí mismos como para apreciar la experiencia de los demás sin sentirse amenazados. También comencé un negocio paralelo, diseñando sistemas de ciberseguridad para pequeñas empresas que no podían permitirse una protección de nivel empresarial. La voz se corrió rápidamente por la comunidad tecnológica de Dallas, y en 6 meses, estaba ganando $2,000 extra al mes mientras acumulaba una valiosa experiencia en consultoría. La ironía no se me escapaba. Mientras Britney había criticado mi falta de visión empresarial, yo estaba construyendo algo rentable y sostenible. Aprender portugués se convirtió en mi pasatiempo nocturno, en parte porque mi empresa se estaba expandiendo a los mercados brasileños y en parte porque siempre había querido dominar otro idioma. Encontré un grupo de conversación que se reunía semanalmente en una cafetería local, practicando con otros profesionales que compartían mi interés en las oportunidades de negocio internacionales. Se sentía bien desafiar mi cerebro de nuevas maneras, establecer metas que no tenían nada que ver con las expectativas o la aprobación de nadie más. A los 6 meses en Dallas, mi vida era completamente diferente, una nueva trayectoria profesional con un potencial de avance genuino, una condición física de la que estaba orgulloso, pasatiempos interesantes que me conectaban con personas de ideas afines y un negocio paralelo que ya generaba ingresos suplementarios sustanciales. También había comenzado a ahorrar dinero en serio por primera vez desde que apoyé el lanzamiento del negocio de Britney. Sin los pagos de su hipoteca, las cenas caras y la presión constante por mejorar nuestro estilo de vida, pude maximizar mis contribuciones a mi plan de jubilación y construir un verdadero fondo de emergencia. La mejor parte fue redescubrir quién era yo en realidad, sin medirme constantemente contra la fantasía de las redes sociales de otra persona. Recordé por qué había elegido la ciberseguridad en primer lugar, el desafío intelectual, la satisfacción de proteger a las personas de las amenazas digitales, la naturaleza rápidamente evolutiva del campo. Empecé a leer revistas técnicas de nuevo, a asistir a conferencias de la industria no por las oportunidades de networking, sino por el aprendizaje genuino, e incluso consideré obtener una certificación avanzada que me posicionaría para roles ejecutivos. Amigos de Austin me contactaban ocasionalmente con noticias que yo no había pedido. Al parecer, Britney publicaba constantemente sobre su nueva relación, compartiendo fotos de cenas caras y viajes de fin de semana a la propiedad de Carson en Miami. Sus historias de Instagram mostraban copas de champán y vestíbulos de hoteles de lujo, con leyendas sobre subir de nivel y finalmente encontrar a alguien que iguale mi energía. No sentí nada más que una leve curiosidad sobre cuánto duraría antes de que la realidad se impusiera. La realidad llegó más rápido de lo que esperaba, y fue más espectacular de lo que podría haber imaginado.
8 meses después de nuestra ruptura, David me reenvió un artículo de noticias que hizo que mi café de la mañana supiera aún mejor. Ejecutivo de criptomonedas arrestado por fraude de inversión multiestatal, decía el titular, acompañado de una foto de Carson siendo llevado esposado desde su oficina en el centro de Austin. Los detalles eran absolutamente asombrosos. La firma de inversión en criptomonedas de Carson era un elaborado esquema Ponzi, construido enteramente sobre asociaciones inventadas y tecnología blockchain falsa. Había estado llevando a cabo estafas idénticas en Austin, Dallas y Miami, apuntando a mujeres ambiciosas a través de aplicaciones de citas y eventos de networking con la misma rutina pulida. El Lamborghini era alquilado a través de una empresa fantasma que no existía. La propiedad de Miami pertenecía a un inversor al que había estafado. Y su supuesta plataforma de comercio de criptomonedas no era más que un sitio web sofisticado, diseñado para parecer legítimo mientras robaba el dinero de la gente. Según la investigación del FBI, Carson había identificado un grupo demográfico específico, mujeres educadas y atractivas, entre finales de los 20 y principios de los 30 años, que trabajaban en ventas, marketing o industrias de bienestar, mujeres que tenían suficientes ingresos para invertir, pero carecían de conocimientos técnicos sobre los mercados de criptomonedas. Estudiaba sus perfiles en redes sociales, aprendía sobre sus ambiciones e inseguridades, y luego se presentaba como el empresario exitoso que podía elevar su estilo de vida y sus conexiones profesionales. El romance siempre fue parte de la estafa. Las deslumbraba con cenas caras y viajes de fin de semana, todo financiado con las inversiones de víctimas anteriores, mientras introducía gradualmente la oportunidad de negocio. Mi algoritmo de trading está generando un 40% de rendimiento mensual, afirmaba, mostrando estados de cuenta de cartera falsos y testimonios fabricados de supuestos inversores satisfechos. Solo comparto esto con personas en las que confío completamente, personas que entienden el potencial que estamos construyendo juntos. Britney había caído por completo. El artículo mencionaba que los investigadores encontraron evidencia de al menos 12 mujeres en las 3 ciudades que habían invertido sus ahorros en el fondo de criptomonedas falso de Carson. Britney había puesto $35,000, probablemente todo lo que había ahorrado de su negocio de coaching de bienestar, más dinero que había pedido prestado contra su condominio. Peor aún, había CEO firmado un préstamo de $15,000 que Carson afirmó que era para expandir sus servidores de trading, pero que en realidad se utilizó para financiar su estilo de vida en Miami e impresionar a su siguiente grupo de víctimas. Los cargos federales eran graves: fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y robo de identidad. Carson había estado utilizando registros de empresas falsos, acuerdos de asociación fabricados con compañías legítimas y fotografías robadas de ejecutivos de criptomonedas reales para construir su presencia en línea. Su perfil de LinkedIn afirmaba tener asociaciones con importantes firmas de inversión que nunca habían oído hablar de él, y el sitio web de su empresa presentaba testimonios de personas que no existían. Pero el detalle más satisfactorio fue cómo ocurrió realmente su arresto. Una de sus víctimas de Dallas, una representante de ventas de dispositivos médicos llamada Jennifer, había empezado a sospechar cuando Carson no pudo explicar conceptos básicos de blockchain. A pesar de afirmar haber desarrollado algoritmos de trading revolucionarios, ella contrató a un investigador privado que descubrió la red de empresas fantasma e identidades falsas. Cuando el FBI allanó la oficina de Carson en Austin, encontraron una operación sofisticada diseñada puramente para el engaño, muebles y equipos caros que creaban la ilusión de legitimidad, pero sin operaciones comerciales reales. Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras para todos en la órbita de Carson. El artículo mencionaba que varias mujeres enfrentaban posibles complicaciones legales como cómplices involuntarias, particularmente aquellas que lo habían ayudado a reclutar a otros inversores o que habían firmado préstamos para sus falsos negocios. El nombre de Britney no se mencionaba específicamente, pero yo sabía por amigos en común que ella había estado promoviendo con entusiasmo el éxito de Carson en su red profesional, e incluso había convencido al menos a 2 de sus clientas de coaching de bienestar para que invirtieran en su fondo. Las pérdidas financieras fueron aplastantes, pero la humillación social podría haber sido aún peor. Eran mujeres exitosas e inteligentes que se enorgullecían de su perspicacia para los negocios y su juicio profesional. Tener que admitir que habían sido completamente engañadas por alguien en quien confiaban su dinero y sus corazones fue devastador. Varias tuvieron que declararse en bancarrota. Otras perdieron sus hogares, y muchas enfrentaron consecuencias profesionales cuando se supo su participación en la promoción de las inversiones fraudulentas.
Me encontré sintiendo una genuina lástima por las víctimas, incluida Britney. Nadie merecía ser manipulado y destruido financieramente por un estafador sociópata, independientemente de las decisiones que las hubieran llevado a su red. Carson había explotado sus ambiciones e inseguridades con precisión psicológica, presentándose como todo lo que ellas creían que querían, mientras destruía sistemáticamente su seguridad financiera. La investigación federal reveló que la operación de Carson era aún más sofisticada de lo que parecía inicialmente. Había mantenido perfiles detallados de sus víctimas, rastreando su actividad en redes sociales, sus conexiones profesionales y su situación financiera, todo para optimizar sus estrategias de manipulación. Había contratado a un consultor de redes sociales para que lo ayudara a curar la presencia perfecta en Instagram, con fotos escenificadas en restaurantes caros y reuniones de negocios falsas con personas a las que había pagado para que posaran como clientes y socios. Lo más perturbador fue cómo había jugado con los deseos legítimos de sus víctimas de crecimiento profesional y seguridad financiera. No eran personas ingenuas. Eran profesionales educadas que habían tomado decisiones racionales basadas en información que parecía creíble. Carson había entendido exactamente lo que las mujeres ambiciosas de su grupo demográfico valoraban, y había creado una persona completamente falsa diseñada para explotar esos valores. La manipulación psicológica fue tan sofisticada como el fraude financiero. Cuando Carson desapareció 3 días antes del allanamiento del FBI, dejó tras de sí un rastro de destrucción que afectó a docenas de vidas en 3 estados. El artículo señalaba que los investigadores todavía estaban identificando víctimas y desentrañando el alcance total de sus operaciones fraudulentas. Sus víctimas no solo estaban perdiendo dinero. Se enfrentaban a historiales de crédito dañados, complicaciones legales y reputaciones profesionales manchadas por su asociación con el escándalo. Algunas habían utilizado sus casas como garantía para inversiones que nunca existieron, mientras que otras habían retirado fondos de jubilación basándose en las promesas de rendimientos garantizados de Carson. El primer intento de contacto llegó exactamente 6 semanas después de que el arresto de Carson apareciera en los titulares del Austin Business Journal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido a las 11:47 de la noche de un jueves. Nathan, soy Britney. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber algo, pero de verdad necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Miré el mensaje durante unos 30 segundos y luego lo borré sin responder. Cualquiera que fuera la crisis que enfrentaba, ya no era mi problema. Pero Britney no se desanimaba fácilmente. Durante los días siguientes, los mensajes siguieron llegando desde diferentes números, probablemente teléfonos prestados de amigos o quizás nuevas cuentas que había creado. Cada uno era más desesperado que el anterior. Cometí un error terrible. Todo se está desmoronando, y no sé qué hacer. Luego, tenías razón en todo. Debería haberte escuchado. Y finalmente, sé que no merezco tu ayuda, pero eres la única persona en la que confío. Ese último mensaje habría sido ridículo si no fuera tan patético. Me engañó durante meses, me humilló frente a sus amigas y desechó 4 años juntos por alguien que resultó ser un criminal federal. Ahora confiaba en mí para limpiar el desastre que había creado persiguiendo un estilo de vida de fantasía que era más importante que nuestra relación. Cuando el enfoque directo falló, Britney se volvió creativa. Miranda fue la primera en contactarme, diciendo que solo quería ponerse al día y sugiriendo que tomáramos un café la próxima vez que estuviera en Austin. Cuando me negué cortésmente, explicando que estaba centrado en mi nueva vida en Dallas, ella insistió. Britney está pasando por un momento muy difícil. Creo que significaría mucho si pudieras hablar con ella. Quizá darle algo de perspectiva sobre todo lo que ha pasado. Perspectiva. Como si se supusiera que yo debía ayudarla a procesar las consecuencias de haber elegido a un criminal, en lugar de a alguien a quien de verdad le importaba. Le dije a Miranda que esperaba que Britney obtuviera el apoyo que necesitaba, pero que no vendría de mí. La respuesta de Miranda reveló cuán manipuladora era toda esta campaña. Dijo, eres la única persona que realmente la entendió. ¿No crees que le debes, por lo que tuvieron, al menos escucharla? No le debía nada a Britney, especialmente no trabajo emocional para ayudarla a lidiar con los resultados predecibles de su terrible juicio, pero al parecer, la campaña de presión de los amigos en común apenas comenzaba. Peyton llamó unos días después con un guión similar, enfatizando lo rota que parecía Britney y cuánto lamentaba todo lo relacionado con nuestra ruptura.
Según Peyton, Britney había estado llorando constantemente, no podía dormir y no dejaba de decir que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. La manipulación era transparente, pero persistente. Eran las mismas amigas que supuestamente habían sentido vergüenza ajena cuando yo estaba cerca, que habían animado a Britney a dejarme por alguien más impresionante. Ahora, de repente, eran mis mayores defensoras, pintándome como el noble exnovio que debería superar la situación y ofrecer consuelo a la mujer que me había humillado públicamente. Cuando el enfoque de los amigos en común no funcionó, Britney escaló al acoso en redes sociales. Empecé a notar que publicaciones de cuentas falsas veían mi perfil de LinkedIn y mis historias de Instagram. Las cuentas tenían nombres genéricos y no tenían fotos, pero siempre revisaban mi contenido a las pocas horas de publicarlo. Probablemente estaba tratando de recopilar información sobre mi nueva vida en Dallas, buscando algún ángulo para restablecer el contacto o alguna evidencia de que yo estaba sufriendo sin ella. El intento más patético fue cuando creó una cuenta falsa de LinkedIn, haciéndose pasar por una reclutadora de ciberseguridad, y me envió una solicitud de conexión con un mensaje sobre oportunidades emocionantes en el mercado de Austin. El perfil era obviamente falso, sin conexiones en común, un historial laboral vago y una foto de archivo que probablemente provenía de algún sitio web de negocios. Lo reporté y seguí adelante, pero el hecho de que llegara a tales extremos solo para llamar mi atención era genuinamente preocupante. Luego llegaron las cartas escritas a mano, entregadas en mi lugar de trabajo. La primera llegó un martes por la tarde, entregada por nuestra recepcionista con una expresión de confusión. «Alguien dejó esto para ti específicamente», dijo. Parecía bastante molesta cuando le expliqué que normalmente no aceptamos correo personal. La carta eran 3 páginas de desesperación manuscrita. Britney explicaba cómo Carson había destruido su vida, cómo había perdido todos sus ahorros y enfrentaba posibles problemas legales como cómplice involuntaria en su esquema de fraude. Describía la humillación de descubrir que todo en su relación había sido una mentira, que él había estado llevando a cabo la misma estafa con múltiples mujeres simultáneamente. «No dejo de pensar en cómo intentaste advertirme sobre precipitarme con él», escribió. «Lo viste venir desde el principio, ¿verdad? En realidad, nunca había conocido a Carson ni le había advertido sobre nada. Simplemente me había dejado por él. Pero, al parecer, reescribir la historia era parte de su estrategia de afrontamiento». La carta continuaba con súplicas cada vez más desesperadas de contacto, promesas de que había aprendido su lección sobre valorar las cosas equivocadas y afirmaciones de que perderme fue el mayor error de su vida. Terminaba con su número de teléfono rodeado varias veces con un círculo y una súplica: «Por favor, solo llámame para que podamos hablar». Trituré la carta y le pedí a nuestra recepcionista que rechazara cualquier futura entrega personal. Pero Britney era persistente. 2 cartas más llegaron esa semana, cada una más desquiciada que la anterior. Había comenzado a contactar a miembros de mi familia a través de LinkedIn, enviando solicitudes de conexión a mi hermana e incluso a mis padres con mensajes sobre esperar reconectar con Nathan. Mi madre me llamó, confundida sobre por qué esa chica de Austin estaba tratando de contactarla en las redes sociales. La gala benéfica para el hospital infantil del se suponía que era un evento corporativo sencillo. Mi empresa había comprado una mesa de patrocinador por $5,000, y como director regional, se esperaba que representara a nuestra división de ciberseguridad junto a nuestro CEO y otros jefes de departamento. Había obtenido el ascenso apenas 2 semanas antes, después de liderar con éxito un proyecto que evitó un importante ataque de ransomware a un cliente de servicios financieros. El nuevo título venía con un aumento de sueldo de $25,000 y el reconocimiento como uno de los directores regionales más jóvenes en la historia de la empresa. Estaba ajustándome la corbata en el espejo del hotel cuando Isabelle llamó a mi puerta. Llevábamos saliendo 3 meses después de conocernos en el rocódromo, y ella había aceptado ser mi acompañante para la noche. Isabelle era ingeniera aeroespacial en Lockheed Martin, brillante y segura de una manera que no requería validación constante de los demás. Había obtenido su doctorado en ingeniería mecánica en el MIT y actualmente diseñaba componentes para sistemas de propulsión de satélites. Cuando hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban con una pasión genuina por resolver complejos desafíos técnicos. ¿Listo para codearte con la élite de Austin?, preguntó, enderezándome el cuello con una sonrisa. A Isabelle estos eventos sociales corporativos le parecían divertidos más que intimidantes, probablemente porque su trabajo implicaba regularmente informar a funcionarios del Pentágono y administradores de la NASA.
Llevaba un elegante vestido negro que había comprado para su última presentación en una conferencia, complementado con joyas sencillas que resaltaban su confianza natural en lugar de gritar por atención. La gala se celebró en el Four Seasons del centro, con exhibiciones de subastas silenciosas que incluían paquetes de vacaciones, piezas de arte y experiencias de lujo donadas por empresas locales. La contribución de $50,000 de nuestra empresa nos había valido un lugar de mesa premium cerca del escenario, junto a otras importantes empresas tecnológicas y fabricantes de dispositivos médicos de Austin. La sala bullía de conversaciones sobre tendencias de mercado, próximas salidas a bolsa e iniciativas benéficas que ofrecían excelentes oportunidades de networking. Estaba discutiendo las amenazas emergentes de ciberseguridad con ejecutivos de otras dos firmas tecnológicas cuando la vi al otro lado de la sala. Britney estaba de pie cerca del bar, con un aspecto significativamente diferente al de la mujer segura de sí misma que me había dejado 18 meses antes. Había perdido peso, probablemente unos 7 u 8 kilos, y su vestido de diseñador, que reconocí de sus publicaciones en redes sociales, le quedaba holgado sobre su figura menguada. Su maquillaje estaba cuidadosamente aplicado, pero no podía ocultar por completo las líneas de estrés alrededor de sus ojos o la mirada vacía de alguien que había estado durmiendo mal durante meses. Asistía como acompañante de alguien, probablemente un antiguo cliente que sentía lástima por su situación. El hombre con el que estaba parecía incómodo, revisando constantemente su teléfono y evitando el contacto visual con otros asistentes. Probablemente rondaba los 50, llevaba un smoking de alquiler que le quedaba mal y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Esta no era la red de alto poder de capitalistas de riesgo y fundadores de startups que una vez afirmó estar cultivando. ¿Es ella?, preguntó Isabelle en voz baja, siguiendo mi mirada a través de la sala. Sí, esa es Britney. Isabelle la estudió por un momento, con la precisión analítica que aplicaba a los problemas de ingeniería. Parece que ha pasado por un infierno. La situación de Carson. Le conté a Isabelle la historia básica de mi relación anterior y el escándalo de fraude de criptomonedas. Ella había escuchado sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias con el mismo enfoque metódico que usaba para la resolución de problemas técnicos. Isabelle entendía que todo el mundo tenía un historial de relaciones, y era lo suficientemente segura como para no sentirse amenazada por mi pasado o necesitar comparaciones detalladas. Nos llamaron a nuestra mesa para la cena, y me encontré sentado entre Isabelle y el CEO de nuestra empresa, quien quería discutir mis ideas sobre la expansión de nuestros servicios de ciberseguridad al sector de la salud. Era exactamente el tipo de conversación estratégica que podía influir en mi trayectoria profesional, y estaba agradecido por la oportunidad de demostrar mi conocimiento de los requisitos de cumplimiento de IPA y los protocolos de seguridad de dispositivos médicos. Durante la presentación de la subasta silenciosa, noté que Britney se acercaba a nuestra mesa. Se movía con la vacilación incierta de alguien que no estaba seguro de pertenecer a la sala, un marcado contraste con la confianza social que una vez había proyectado en eventos similares. Sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que hizo que varias personas en nuestra mesa miraran en su dirección. «Nathan». Su voz era apenas un susurro. «No esperaba verte aquí». Me levanté cortésmente, como me habían enseñado a hacer cuando alguien se acercaba a la mesa. «Hola, Britney». «Ella es Isabelle, mi novia». «Isabelle, ella es Britney, una persona a la que conocí hace tiempo». La presentación fue deliberadamente casual, posicionando a Britney como una conocida lejana en lugar de alguien con quien una vez había planeado un futuro. Isabelle extendió su mano con cálido profesionalismo, tratando a Britney con la misma cortesía que mostraría a cualquier extraño en un evento de negocios. «Encantada de conocerte», dijo Isabelle genuinamente. «¿Estás involucrada con el hospital infantil?» Britney parecía confundida, como si hubiera esperado hostilidad o drama en lugar de una conversación educada. «No, estoy aquí con un amigo». «Nathan, ¿te ves?» Hizo una pausa, observando mi smoking entallado, la forma segura en que me movía, el evidente respeto de mis compañeros de mesa. «Te ves muy bien. El éxito te sienta de maravilla». «Gracias». «¿Cómo has estado?» Era una pregunta cortés, del tipo que le harías a cualquiera que reconocieras en un evento social. No estaba buscando detalles sobre su situación ni ofreciendo una apertura para una conversación más profunda, solo cortesía social básica antes de volver a mis planes reales para la noche. «Ahora estoy mejor», dijo,
lo cual era obviamente falso a juzgar por su apariencia y la ansiedad que irradiaba su postura. He aprendido mucho sobre lo que realmente importa, sobre la diferencia entre el éxito genuino y simplemente perseguir el estatus. La ironía de esa declaración, viniendo de alguien que me había dejado específicamente por razones de estatus, no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Nuestro CEO levantó una ceja ligeramente, probablemente preguntándose por qué esta conversación estaba teniendo lugar durante una cena benéfica. Me alegro de oírlo, dije de forma neutral. Bueno, están empezando la presentación de la subasta. Disfruta del resto de la noche. Fue un despido claro, expresado con educación pero con firmeza. Britney se quedó un momento más, probablemente esperando alguna indicación de sentimientos persistentes o al menos curiosidad sobre su situación. Como no llegó ninguna, asintió torpemente y regresó a su mesa al otro lado de la sala. Impecable, murmuró Isabelle con aprobación mientras yo me sentaba de nuevo. Muy diplomático. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Participé en la subasta, pujando en nombre de nuestra empresa y ganando un paquete de retiro de fin de semana que usaríamos para un evento de equipo. Durante la recepción de networking posterior, varias personas se me acercaron para hablar de posibles oportunidades de consultoría y asociaciones estratégicas. Mi reputación en la comunidad de ciberseguridad de Dallas aparentemente había llegado a los líderes empresariales de Austin, y estaban interesados en lo que nuestra empresa podía ofrecer a su creciente sector tecnológico. Mientras nos preparábamos para irnos, noté a Britney observando desde el otro lado de la sala, con una expresión ilegible. Su acompañante había desaparecido, probablemente al aparcamiento, y ella estaba sola cerca del guardarropa, con un aspecto perdido y disminuido. Por un instante, sentí un destello de la compasión que una vez sentí por sus luchas. Luego recordé sus palabras sobre la vergüenza ajena, su crueldad casual durante nuestra ruptura y los meses de acoso que siguieron al arresto de Carson. ¿Listo?, preguntó Isabelle, pasando su brazo por el mío con naturalidad. Absolutamente. Salimos juntos y pasamos por el puesto del ballet, donde mi coche estaba esperando. Isabelle me estaba contando sobre un proyecto de satélite que presentaría a la NASA el mes siguiente, su entusiasmo contagioso mientras describía los desafíos técnicos que habían resuelto. Me di cuenta de lo diferente que se sentía esto en comparación con mis noches con Britney, una conexión intelectual genuina en lugar de un ascenso social performativo, respeto mutuo en lugar de evaluación y comparación constantes. Detrás de nosotros, a través de las puertas de cristal del hotel, pude ver a Britney, todavía de pie y sola en el vestíbulo, probablemente esperando un Uber, ya que su estilo de vida prestado ya no incluía transporte de lujo. No sentí nada más que una leve simpatía por alguien cuyas decisiones la habían llevado a una situación tan obviamente difícil. 2 años después, mi vida en Dallas se había convertido en algo que realmente amaba. Isabelle y yo habíamos comprado una cabaña en la montaña cerca del lago Possum Kingdom, un refugio rústico donde organizábamos expediciones de escalada de fin de semana para nuestros amigos del gimnasio. La propiedad venía con 2 acres de terreno boscoso y un arroyo que proporcionaba el ruido blanco perfecto para el espacio de oficina al aire libre que había construido para mi creciente negocio de consultoría. Mi empresa paralela se había convertido en una operación legítima que generaba $8,000 mensuales, con clientes que iban desde bancos regionales hasta sistemas de salud que necesitaban evaluaciones especializadas de ciberseguridad. No se me escapaba la ironía de que las antiguas amigas de Britney, Miranda y Peyton, ahora interactuaran regularmente con mis publicaciones de LinkedIn sobre el proyecto de expansión en Brasil que estaba liderando para mi empresa. Daban me gusta a mis actualizaciones profesionales, comentaban mis fotografías de aventuras y, ocasionalmente, enviaban solicitudes de conexión que yo ignoraba cortésmente. Eran las mismas personas que habían sentido vergüenza ajena por mi presencia en sus reuniones sociales, que habían animado a Britney a mejorar con alguien más impresionante. A través de conocidos en común, escuché fragmentos de la situación actual de Britney. Su negocio de coaching de bienestar se había derrumbado por completo tras el escándalo de Carson. Al parecer, a los clientes adinerados no les interesaban los consejos de estilo de vida de alguien que había sido tan públicamente engañada por un estafador evidente. Se había mudado de nuevo con sus padres durante varios meses, antes de encontrar un estudio en una parte menos de moda de Austin. Lo último que supe fue que trabajaba en una tienda de suplementos en un centro comercial, ayudando a los clientes a elegir proteínas en polvo y vitaminas por $12 la hora.
Isabelle y yo nos habíamos comprometido durante un viaje de escalada a Colorado, donde le propuse matrimonio al atardecer en una cumbre que habíamos tardado 3 horas en ascender juntos. Ella había reído y llorado simultáneamente, haciendo bromas sobre mi elección del momento mientras aceptaba el anillo que había diseñado a medida con la ayuda de un joyero en Dallas. La propuesta se sintió perfectamente natural, la culminación de una relación construida sobre el respeto mutuo, los intereses compartidos y una compatibilidad genuina, en lugar del estatus social o la conveniencia financiera. Nuestra fiesta de compromiso fue una reunión informal en la cabaña con amigos de la escalada, colegas de nuestras respectivas empresas y familiares que habían conducido desde varios estados. Sin escenografía para Instagram, sin decoraciones de diseño, solo buena gente celebrando algo real. Los padres de Isabelle, ambos profesores de la Universidad de Rice, pasaron la noche discutiendo sobre ingeniería sostenible con mi padre, quien resultó estar fascinado por el trabajo de ella en sistemas de propulsión de satélites. El contraste con mi relación anterior era evidente en cada detalle. Isabelle contribuía por igual a nuestros gastos compartidos, insistía en mantener su propia trayectoria profesional y nunca sugirió que mi éxito profesional debería subsidiar sus elecciones de estilo de vida. Cuando me ascendieron a vicepresidente de operaciones regionales, lo celebró planeando un viaje de escalada de fin de semana para festejar mi logro. Cuando ella recibió una patente por el diseño de su componente de satélite, organicé una cena con nuestros amigos para honrar su innovación. Habíamos comenzado a hablar de matrimonio no como un acuerdo financiero o una mejora social, sino como un reconocimiento formal de la asociación que ya habíamos construido. Isabelle tenía sus propios ahorros para la jubilación, sus propias metas profesionales y su propia identidad, que no requería validación externa ni comparación constante con las relaciones de otras personas. Apreciaba mi consideración y mis habilidades de planificación sin esperar que yo gestionara toda su vida, y ella aportaba sus propias fortalezas a nuestras decisiones compartidas sobre el futuro. La tienda de suplementos donde trabajaba Britney estaba en un centro comercial por el que pasaba ocasionalmente cuando visitaba a clientes en el sur de Austin. La había visto a través de la ventana una vez, vistiendo el polo con la marca de la tienda y explicando algo a un cliente sobre fórmulas preentrenamiento. Parecía mayor, más desgastada, su cabello rubio ahora mostraba raíces oscuras que sugerían que las visitas regulares al salón ya no eran financieramente factibles. Era un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida cuando priorizas la apariencia sobre la sustancia, el estatus sobre la estabilidad. Mi proyecto en Brasil se había expandido a un puesto permanente, supervisando la implementación de ciberseguridad en toda Sudamérica, con requisitos de viaje que Isabelle y yo habíamos discutido extensamente. A ella le habían ofrecido su propia oportunidad de consultoría internacional con empresas aeroespaciales en Europa, y estábamos coordinando nuestros horarios de viaje para mantener nuestra relación mientras perseguíamos el avance profesional individual, el tipo de conversación de pareja madura que requiere habilidades de comunicación genuinas y respeto mutuo. El mes pasado, mientras revisaba los análisis de LinkedIn para mi negocio de consultoría, noté que tanto Miranda como Peyton habían visto mi perfil varias veces y habían compartido varias de mis publicaciones sobre tendencias de ciberseguridad con sus redes. El algoritmo mostraba que estaban entre los visitantes más frecuentes de mi perfil, interactuando constantemente con mi contenido a las pocas horas de publicarlo. Era divertido ver cuán rápido pueden cambiar las opiniones de la gente cuando el éxito se vuelve innegable, cuando la persona que una vez encontraron embarazosa ahora era alguien a quien valía la pena seguir profesionalmente. Isabelle encontraba toda la situación fascinante desde una perspectiva psicológica. Es como si estuvieran tratando retroactivamente de asociarse con tu éxito, observó mientras revisaba los informes trimestrales de sus propios proyectos de consultoría. Las personas que desestimaron tu valor cuando estabas con Britney ahora quieren estar conectadas a tu marca profesional. Las mismas cualidades que encontraron poco impresionantes son exactamente las que te hicieron exitoso después de eliminar la dinámica de relación tóxica. Tenía toda la razón, como de costumbre. Las habilidades analíticas, la pericia técnica y la sólida fiabilidad que Britney había encontrado aburridas, eran precisamente la base de todo lo que yo había construido en Dallas. Sin la presión constante de realizar actos de ascenso social o de subsidiar el estilo de vida de fantasía de otra persona, había sido libre para concentrarme en el desarrollo profesional genuino y el crecimiento personal. La confianza tranquila que proviene de conocer mi propio valor no había cambiado, pero mis circunstancias finalmente se habían alineado con alguien que apreciaba esas cualidades, en lugar de verlas como limitaciones.